El día lo abre el sol. Nosotros lo musicalizamos. Primavera 2025 es comenzar distinto. Primavera 2025 en FM Alfa 97.1, www.radioalfa971.com.ar. Amanece con nosotros. Y continuamos en la mañana de Alfa y bueno, como ya lo veníamos anunciando, lo veníamos adelantando hace un ratito nada más, tenemos la visita de Diego Paulinelli, el gran escritor que ya nos ha visitado en una oportunidad y hemos hablado varias veces ya. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de Diego Paulinelli y sus cuentos de café. Es una presentación de libros y lectura en vivo que será este sábado 18 de octubre a partir de las 17 horas en Avenida Costanera Sur y El Río en Zárate. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rocío, bueno, gracias por la invitación, gracias a la radio, gracias a Coca por el café. A ver, a ver, está caliente. Está perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Diego. Justo para hablar de los cuentos de café. Justamente. Bueno, contanos un poco de qué se trata Cuentos de Café. Bueno, esto que empezó siendo una compilación de cuentos el año pasado, sí, donde muchos de mis lectores que me seguían a través de las redes sociales o de los medios digitales y gráficos de la zona, en algunos casos también invitado a algunos programas a leer mis cuentos en vivo, bueno, me incentivaron para hacer una primera compilación de cuentos, que ya son 4, y que los hemos expuesto en distintas ferias, incluida este año la Feria del Libro de Buenos Aires, con mi primera participación. Sí. O sea, algo bastante meteórico lo que se dio con los cuentos. Y yo los mencioné como cuentos de café, porque son historias ficticias, pero de personajes reales, cosas que me han pasado, cosas que me han contado y que yo he compartido en rondas de café, sí, con amigos, o mate, en el club o en casa, y se transformaron en estas historias. La suerte de que hayan empezado a trascender, que el público se haya sentido identificado con situaciones, personajes o lugares de la ciudad que voy describiendo. Y en ese proceso también ya tuve una invitación de la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, del Círculo Popular de Cultura, aquí en Justa Lima. En base a eso, algunas cafeterías han empezado a publicar mis cuentos con los códigos QR, más que nada de la Costanera, y esta cafetería que está ahí en Costanera Sur y El Río, donde tiene un playón hermoso con vista al río y al puente, están haciendo actividades culturales remarcando artistas locales. Claro. Ya lo han hecho con una persona que se dedica a la pintura, donde hizo un taller también dedicado para los chicos, donde podían colorear, enseñó distintas técnicas y mostró su trabajo. Bien, En base a eso, charlando, porque ellos también tienen anunciado mis cuentos con el código QR en los servilleteros, lo pueden encontrar y levantarlo y ver desde el teléfono un cuento mientras esperás que te sirvan tu pedido. Sí. Vimos la posibilidad de hacer esto, desarrollar lo que habíamos hecho con la biblioteca, de hacer estas lecturas en vivo. Pautamos para este sábado, porque también tenemos que tener en cuenta que primero el domingo es el Día de la Madre, sí, y segundo teniendo una opción por si el clima no nos acompaña, porque como es un lugar abierto, dependemos un poco del clima del sábado, que aparentemente vamos a tener un primer fin de semana completo sin lluvia. Creo que sí. Si no, la opción sería posdatarlo para el otro sábado. Pero este sábado, a partir de las 17, yo voy a estar ahí en el patio de la cafetería exhibiendo mis libros para aquellas personas que les interese adquirirlos. Y después, a partir de las 18, hemos definido 6 cuentos, sí, que van a lo largo de todos estos 4 libros que te mencionaba antes, recorrer un poco esa historia, donde va a haber historias que tienen que ver con la vera del río Paraná, que nos circunda, porque hay una historia dentro de
de celulosa, otra historia que tiene que ver con el frigorífico. Después los voy a hacer viajar un poquito al pasado, a la década del 70, donde las infancias durante las vacaciones de invierno lo único que tenían de vacaciones era no ir a la escuela. Claro. Y los chicos debían, para no aburrirse, inventarse juegos. Ujú. Y hay un cuento que lleva el nombre de ese juego, que era Zafarrancho de Combate. Después pasaremos por una historia que una persona me pidió contar su historia, un viejo periodista de Zárate que ya no está entre nosotros, y me confió su historia para escribirla, porque él no podía, y se llama Amores Cobardes. Luego un cuento breve que tiene que ver con dos personas que están esperando encontrarse por primera vez, que se llama El mismo sol, la misma luna, para cerrar con un cuento que tiene que ver con las cafeterías. Bien, claro. En mi experiencia también con la gastronomía hace muchísimos años atrás, y algunas personas a las que yo definí porque pasaban todo el día con un cafecito, Ujú. los denominé pasajeros de un expreso. Y la idea es contar esas tres historias de personajes que se han acercado a la barra de la cafetería donde yo estaba. Una historia romántica, otra de bastante cómica y una más picaresca sobre el final, como para tener todos los condimentos y pasar por distintas áreas de lo que estoy escribiendo actualmente. Bien, va a estar variado entonces. Digo, bueno, primero estos negocios gastronómicos, cafeterías que impulsan a los artistas locales, Sí. que apoyan, eso es buenísimo, ¿no? Y bueno, esto va a ser una muy linda experiencia porque la gente va a escuchar las lecturas en vivo y también pueden adquirir tus libros. Claro, sí. Entendamos que uno sabe la situación económica como está, pero Sí. como la mayoría son impresos con autogestión, el precio es muy accesible, como para que se lo lleven todo y que tengan el material para leer. También hay uno que publiqué a través de una editorial, que es un compilado de 20 cuentos, donde están los más recientes. Por ahí en los 4 primeros que imprimimos aquí en Zárate tienen que ver un poco con el inicio y la mitad de estos 80 cuentos que ya tengo publicados, y buscar la forma de, en mi caso, de llegarles con la literatura al oído, ¿no? Encontrar a veces en la palabra de quien estuvo escribiendo estos textos las pausas, los ritmos, las voces de los personajes, o las imposiciones de ciertos tonos, para que el lector lo comprenda aún más, Claro. ¿no? Que lo lleve a vivir ese lugar, ese momento. Las veces Que puedan transportarse. Claro, exactamente. Bien. También una forma de dialogar con el público, que esto tiene que ser interactivo. La idea, me va a estar acompañando un DJ que va a estar colocando una canción acorde al cuento que escuchamos, bien. como para hacer un intermedio entre cada una de las cosas. Anteriormente me acompañó en la biblioteca un músico amigo de la ciudad, que es Pedro Bugueño, pero justo esta semana está involucrado con los juegos, los torneos bonaerenses, como es profe de educación física, así que no pude contar con él, pero seguramente para los próximos lo haremos. Bien. La idea es que sea algo intimista, ¿no? Bien un café literario. Buenísimo, buenísimo. Quería preguntarte, ¿qué observación haces de la lectura actualmente? Bueno, porque también visitas escuelas. Sí. Bueno, me imagino que te encontrás con muchos chicos que quizás algunos te dicen, me gusta leer, otros no puedo leer nada porque no me llama la atención. Bueno, ¿qué observación haces de actualmente la gente? ¿Lee más o no? En esta experiencia que ya lleva, es mi segundo año yendo a leer a escuelas. Sí. Ayer justamente estuve en la escuela secundaria número 9. Y es muy buena la pregunta, Rocío, porque lo que noto es que en el nivel de escuela primaria Sí. hay un gran incentivo por la lectura, Bien. fuera de lo que tienen que estudiar para las escuelas, y que en muchos casos, por lo menos en las escuelas donde he estado leyendo, muchos chicos
practican la lectura junto a sus padres. Qué bien. Que yo creo que es algo sociocultural. O sea, si vos ves en tu casa que se compran revistas, se compran libros, se leen libros, el incentivo ya lo tenés porque los chicos replican los actos y los gestos de los padres y no tanto los dichos. Claro. En secundaria ya es difícil porque el acceso a los medios digitales, lo electrónico, el celular, las tablets, es como que entramos, como nosotros los adultos, tal vez nos encontramos a veces pasando un rato largo, por no decir horas, pasando imágenes o videos continuamente y no recalamos en ninguno. Bueno, encontré la opción de apuntalar esa búsqueda literaria a través de mis redes sociales, donde vos a través de una palabra que me comentás, yo te envío el cuento, para que lo leas o para que lo escuches. Tenés las dos opciones. Bien. Que es una forma también Los de entrar. audiolibros, sí, son muy populares. Y aparte porque a mucha gente le cuesta leer desde el teléfono, entendamos eso también. Pero el incentivo está ayer en este trabajo que hicimos con los chicos de la Escuela 9, sobre un grupo de más de 40 alumnos, que eran 2 cursos, tercero primera y tercero segunda. La mayoría no lee fuera de lo que tienen que leer para cursar la escuela. Claro. Pero hubo una gran atención y por otro lado, lo que generé y que invité a algunas empresas de la zona, por suerte tuve un colega de otro medio que aportó un poco de capital para hacerlo, es que además de ir a leerle los cuentos, de invitarlos a participar en un torneo interno de escritura, que ya lo hemos hecho el año pasado también con la misma escuela y con la misma profe de práctica de la lengua, que es Aldana Vilches, que los chicos escriban, en base a lo que escucharon ayer en mi charla, una historia propia o inventada de una hoja. Que la lean entre los compañeros, que elijan democráticamente cuáles van a ser la que representen a cada uno de los cursos, y yo a través de mi profesión, que soy productor publicitario, lo haré publicar en los distintos medios con los que yo trabajo. Bien. Que es una forma de identificar de que se puede llegar de otra manera. Y además, como cierre, ese mini librito de 4 cuentos que tienen los 4 cuentos que más me piden tanto para leer en primaria como en secundaria, que son cosas de chicos, ese es más un cuento infantil. Después Afortunados, que es un cuento donde hablo el valor de los padres que acompañan a los hijos a la práctica deportiva. El grupo de padres es fundamental en la formación y en el enseñar a compartir. Una charla entre un abuelo y un nieto, incentivando a las charlas intrafamiliares, que es un tema que se ha perdido y se llama El valor de las cosas, y habla del valor y no del precio de las cosas, sino qué es lo que en realidad tenemos que valorar. Y como cierre, Zafarrancho de Combate, que también es un cuento que le pega bien tanto a las infancias como a las adolescencias, porque es la invención del juego, del sentirse libre, de tomar un patio de una casa como su propiedad, o el invadir un club y sentir la adrenalina de sentirse dueño de ese espacio. Y la idea mía, a través de esta impresión, de este mini librito de 4 cuentos, que se lleva como título Leyendo en Comunidad, es que ese chico que participó de la charla se lleve ese librito a su casa, lo comparta con la familia, lo comparta con los amigos. Y quiero contarte una experiencia anterior, que fue con el SEC, que trabaja en el Club El Dorado del barrio Burgar, donde son chicos que viven una realidad bastante compleja, por así decirlo, con padres judicializados, algunos chicos que han vivido en la calle mucho tiempo. Y de ese grupito, que solamente habían sido 15 los que participaron, uno de los chicos es alumno del Colegio Nacional y le mostró, se lo llevó a la profe de literatura porque quería compartirlo con sus compañeros, por lo que había visto y lo que había escuchado de lo que yo le comenté, para trabajarlo desde ese momento, que fue el mes pasado, hasta el fin de clases,
como tareas literarias para analizar cada uno de los cuentos y cómo lo veían sus compañeros. O sea, que creo que el mensaje llega, que hay que apuntalar al trabajo del docente desde la casa, desde lo que estamos por fuera, pero estamos con alguna actividad cultural, para que el trabajo sea más didáctico y se incentiven hábitos que son positivos a lo largo de la vida en muchas cuestiones, porque además de enriquecer el vocabulario que te va a dar la posibilidad de comunicarte con tu entorno, te va a mejorar las posibilidades cuando tengas que ir a una entrevista laboral o cuando tengas que desarrollar tu propio trabajo y tengas que contar de qué se trata el producto que creaste o el servicio que das. Así es. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y también justamente esto que hablábamos de qué importante que se promueva la lectura en el hogar. Es fundamental. Sí, a mí me preguntan los chicos siempre cómo arranqué yo, y yo digo, en mi caso he sido un lector asiduo desde muy chico, que empecé con los cómics, como empezamos la mayoría, después compartiendo revistas deportivas con mi padre, que era muy amante del fútbol, y entonces en casa se compraba el gráfico, no todas las semanas, pero la mayoría de las semanas, y esa lectura, incorporar, ampliar el vocabulario, y después llegaron otros cómics más de adultos, como revistas que traían compilados como Tony, D'Artagnan y otros títulos. Empecé de chico también a leer a Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, sí, o a Buggy el Aceitoso, y de incursionar también en las novelas y en los cuentos cortos de Fontana Rosa. Uno es lo que ha leído, como diría Jorge Luis Borges, más que lo que ha escrito. Entonces, cada uno abreva de su parte. Hay gente que por ahí... Hoy la poesía es algo que se dificulta porque vivimos otros tiempos, otro tipo de expresiones más directos, no tanto buscando un lado abstracto a lo que se dice, pero he participado y veo que aquí en Zárate, en distintos lugares socioculturales o gastronómico-culturales, como pueden ser la Dispensa o mismo la Biblioteca José Ingenieros, hay chicos que van a leer su propia creación y gente que lo acompaña. Qué lindo. Pero incentivar desde la casa el tema de la lectura es algo fundamental. Pero creo que además de eso, lo que uno quiere replantear es la comunicación intrafamiliar. Bien. Que haya un compartir, sí, buenísimo, que se comparta un libro. Ayer una de las chicas me decía que en su casa había libros y que ella leía los clásicos. Está perfecto. Pero también hay que adaptarnos a los tiempos que corren, porque hoy, por ejemplo, una novela son 400 páginas. Sí. Y si no te enganchaste de entrada, no te engancha, no te lleva. Entonces, hoy con la inmediatez también de lo digital, o mismo hasta de lo televisivo, porque la gente tal vez no te mira una película, pero te mira 3 o 4 capítulos de una serie. Claro, sí. ¿Por qué? Porque el concepto le gustó. Entonces, bueno, el cuento corto se adapta también a los tiempos que corren. Bien, sí, sí, por supuesto. Además ahora, claro, tenemos una mayor accesibilidad. Sabemos que los libros también, los costos de los libros exactamente, son sí. tremendos. Hoy en día... Por eso digo, yo en mi caso, sí, como a mí lo que me lleva es incentivar un poco la lectura y compartir lo que uno está haciendo, esta producción a nivel local, abaratando los costos de producción, hace que al lector le llegue mucho más accesible, claro, a su mano eso, porque, qué sé yo, cada libro tiene el valor de un café. Claro. Entonces, y te llevas 10 cuentos. Entonces, me parece que también uno tiene que buscarlo. Por ese lado, en el caso mío, que es un hobby al cual me lo he tomado profesionalmente, pero no es mi sustento. Claro. Entonces, el incentivo es ofrecerlos a un precio muy accesible como para ir reponiendo el producto y que siga circulando. Bien. En el caso del que lo hace profesionalmente, ya es un costo distinto. Así es. Digo, ¿qué consejo le darías principalmente a los jóvenes que justamente tienen el celular, pueden
pueden leer lo que quieren gracias Claro. a los PDF, gracias Sí. a tu página web, pero también, prefiero no leer y usar las redes sociales. ¿Qué consejo le darías para...? Es muy difícil, porque yo Ujú. creo que generar un hábito, se dice habitualmente, yo que vengo del palo del deporte también, Sí, es que vos generar el hábito de ir a entrenar, por ejemplo, en un gimnasio, son mínimo 3 meses consecutivos que vos tenés que ir y hacerte esa rutina que se transforma en un hábito positivo. claro. Ahora, los hábitos negativos, y yo lo escuchaba justo ayer a Gerardo Romano, que en una entrevista, al gran actor argentino, dice, yo creo que hoy es ese vicio que tenemos como lo tenía, dice él, como lo tenía yo en el cigarrillo, porque vos, el fumador, cuando deja el paquete de cigarrillos sobre una mesa, está charlando, está envuelto en un diálogo o a veces hasta en una lectura Sí. de algo, y ve el paquete y lo toma instintivamente sin la necesidad de agarrarlo. Es Con un el impulso. teléfono nos pasa lo mismo. Ujú. Yo veo que nos pasa a todos, tal vez estamos viendo una película, una serie o un partido, Sí. y en un momento dado vos dejaste el teléfono al lado y haces así y tomás el teléfono y desconectás de lo que estabas haciendo para mirar algo que no te genera nada, absolutamente. Entonces lo que yo digo, no es consejo, yo no soy quien para dar consejos, pero sí dar una alternativa, es que a veces dejar guardado el teléfono en un bolsillo o dejarlo apartado de lo que estamos haciendo y tomar el hábito de enfocarnos en algo. Porque Bien. la lectura te genera prestar más atención. Prestar atención hace que vos generes un ida y vuelta con lo que estás leyendo y una incorporación del dato. Claro. Yo me acuerdo puntualmente el número de línea de teléfono de la casa de mis abuelos, cuando eran solamente 4 números, y si vos me preguntás cuál es el número de teléfono de mi madre hoy, del celular, tengo que revisar el teléfono. Claro. ¿Por qué? Porque antes vos lo tenías que memorizar, no tenías la herramienta como para que te salve en ese momento. Pero por otro lado, el teléfono es la biblioteca universal al alcance de la mano. Si en lugar de meterte en las redes, buscas, googleás o te metes en una IA y que te recomiende un texto que en base a tus gustos te puede interesar o llegar a un PDF, como vos bien lo decías, me parece que es una alternativa. Pero está en cada uno. Así es. Está en cada uno. Sí, lo importante es encontrar algo que nos guste, que nos llame la atención y empezar de a poquito, ¿no? Sí, de a poquito, capaz, agregando minutos. Retomando eso mismo y tomando como base a quien yo fui un gran lector durante mucho tiempo, que es Roberto Fontana Rosa, en un congreso de la lengua que se hizo en Rosario hace muchos años atrás, él decía, incentivar la lectura, pero si vos a mí me traes un libro de física cuántica, yo no voy a pasar de la segunda hoja. Claro. ¿Por qué? Porque es algo que no me convoca. Tal vez a otra persona sí, y se compra una tonelada de libros. Uno tiene que encontrar, no tiene que ser la lectura un compromiso o un castigo, tiene que ser un placer. Claro. Cuando vos lo tomás como placer y cuando es una buena compañía, yo si abro mi mochila vas a encontrar la última novela de Claudia Piñeiro, que me está acompañando ahora en mis tardes de mate un rato junto al río, y todas las tardes, mientras estoy tomando mate, estoy avanzando sobre la lectura de esta novela que se llama La muerte ajena. Y ha pasado Sacheri, y ha pasado Cassiari, y ha pasado Fontana Rosa, y han pasado otros autores y autores extranjeros también. Cuando la novela es interesante, da gusto leerla. Si no, el cuento corto. Pero bueno, es cada uno encontrar qué le genera placer o le genera interés. A mí las novelas de Sacheri, yo empecé leyendo sus cuentos cortos que estaban vinculados al fútbol, y después vos pensás que tuvo un texto de él que fue premiado con un Oscar, que es la novela en la que se basó la película El secreto de sus ojos, pero tenés Papeles al viento para los que les gusta lo deportivo, tenés La odisea de los giles, que es La noche de la usina, que habla de una época bastante dura del país y de cómo
la gente de bien puede jugar papeles, no están ni tan blanco ni tan negro, jugarse en lo gris para recuperar lo que le pertenece, no ser tan pasivos. Y entonces son distintos tipos de lecturas que en mi caso me han acompañado hasta de vacaciones. Claro. Sí, sí, por supuesto. No. Pero es algo que se genera en forma autónoma, a ver si es interesante o no. Perfecto. Diego, bueno, entonces reiteramos la invitación para este sábado. 18 de octubre, a partir de las 17 horas, estaré presentando mis 4 compilaciones de cuentos, más el libro El Expreso, que también son cuentos cortos, donde repaso un poco dentro de estos 80 cuentos, algunos viejitos, otros intermedios, otros más nuevos que no están dentro de los 4 anteriores. Voy a estar mostrándolos a la gente que se acerque y le interese conocer un poco de eso, y a partir de las 18 horas haremos una lectura en vivo de 6 cuentos, que aproximadamente es un pequeño show que dura 1 hora, donde también voy a contar de dónde vienen cada uno de esos cuentos, que incentivó a escribir cada uno de ellos. Qué linda experiencia, Diego, y la verdad que es un momento para desconectarse un poco y meterse en el mundo de los cuentos. Sí, y encontrarse también con gente en un lugar emblemático para nosotros, que es cerca del río, compartir un café y encontrarse con gente que está en tu misma sintonía, que hoy nos hace tanta falta. Sí, la verdad que sí, estamos en momentos muy difíciles donde la gente... Por eso hay que generar puentes. Bueno, tal vez la literatura o los cuentos sea un puente para llevarte a lugares o a épocas que fueron un poco mejores, o a encontrarte con personajes o historias que se vinculen con la de cada uno. Así es. Diego Paulinelli entonces nos invita a todos a los Cuentos de Café, presentación de libros y lectura en vivo el sábado 18 de octubre a partir de las 17 horas en la Avenida Costanera Sur y El Río, acá en Zárate, por supuesto. Diego, muchísimas gracias por venir. A vos, Rocío, a toda la audiencia, bueno, más que invitados, a Coca, como siempre el agradecimiento por este espacio. Buenísimo, Diego, muchas gracias. Es un placer siempre hablar con vos y poder tener esta experiencia. Y bueno, promovamos la lectura, que es algo tan lindo y algo tan sano. Volvamos a los buenos hábitos. La verdad que sí, a los buenos tiempos donde se leía tanto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más.